debemos recordar que el sistema inmunológico de nosotros está diseñado perfectamente para combatir todo virus, bacteria o hongo que amenace nuestra vida. Y el fundamento para proteger nuestra vida no deben ser medicamentos ni vacunas. El sistema inmunológico funciona con base en la vitamina D. Vitamina D, D de Dios. Recordemos que al sol durante miles de años lo idolatraban, era un dios para todas estas culturas. ¿Y cómo funciona la vitamina D dentro del sistema inmunológico? El sol tiene unos rayos que se llaman rayos ultravioleta. Cuando los rayos ultravioleta entran en contacto con la piel, atraviesan una capa de la piel y se ponen en contacto con el colesterol. Y en ese momento se genera un compuesto químico que es la vitamina D. ¿Dónde actúa la vitamina D? Primero, actúa la vitamina D en los huesos, fortaleciendo los huesos. Recordemos que en los huesos es donde se fabrica la sangre, es la fábrica de la sangre, y la sangre es la vida. Por otra parte, la vitamina D va a todos los glóbulos blancos. El sistema inmunológico funciona con base en unos soldados que tienen 5 nombres, 5 clases diferentes. Y dentro de ellas se encuentran unos soldados muy importantes, que son las células más grandes del sistema inmunológico, que se llaman macrófagos. Y los macrófagos se encargan de comerse a todos aquellos microorganismos que atentan contra la vida. Por eso se llaman macrófagos, macro grandes, fagos de comer, macrófagos. Esto es importante que lo estudiemos. Recuerden, nada de lo que decimos en estas conferencias se trata de que lo crean, se trata de que lo investiguen. Cuando nosotros tenemos nuestro sistema inmunológico fuerte, cuando tenemos nuestro intestino desintoxicado, como lo hablamos en la vez pasada, a través del jugo verde, de una comida sana, y fuera de eso, tomamos el sol periódicamente todos los días, mínimo 20 minutos al día, sin ningún tipo de protector, sin ningún tipo de químico en nuestra piel, en ese momento estamos alimentando nuestro sistema inmunológico y ahí estaremos fortalecidos. De la misma forma que todos los días desayunamos, almorzamos y comemos, para alimentar la química de nuestro organismo es muy importante tomar el sol. El sol es absolutamente indispensable para que funcione el sistema inmunológico. No tenemos ninguna razón para temerle al sol. Ahora, ustedes van a decir, existen miles de estudios que dicen que sí genera cáncer en la piel. Tenemos evidencia científica de todo lo contrario. Acordémonos que en el siglo pasado y en el antepasado se utilizaba el arsénico. ¿Para qué? Para las ropas, para los colores, para las paredes. Se utilizaba el plomo para en los sartenes cocinar la comida. En el siglo pasado los médicos recomendaban a las mujeres embarazadas que fumaran. El radio, que de ahí viene la radiación, los rayos X, era utilizado como maquillaje, era utilizado en los chocolates, era utilizado como inclusive en los salones de belleza de esa época existían cámaras de rayos X normales, como hoy encontrar usted una máquina de esas para secar el cabello de las mujeres era usual. Y siempre todos los científicos de esa época, los quienes eran encargados de manejar la medicina, lo estaban recomendando como bueno. Eso no quiere decir que luego con el tiempo no se encontró que era perjudicial para la salud. Entonces tenemos que utilizar nuestra sabiduría,
volvamos a nuestra inteligencia, volvamos a recurrir a esa sabiduría que el Creador colocó dentro de nuestra alma, dentro de nuestro ser, no para creer todo lo que nos dicen, sino para investigarlo. Hagámonos una pregunta muy sencilla. Es muy importante esto. Si el sol diera cáncer a todas las personas que quedaron náufragas en el mar durante toda la historia del hombre, debería haberles dado cáncer de piel. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que a una persona que se haya quedado a la deriva en el mar, luego le hubiera dado cáncer de piel? O a aquellas personas que han estado en el desierto expuestas o en una isla durante meses sobreviviendo sin ropa en su cuerpo, que les ha dado cáncer de piel. No. El sol no da cáncer. El sol da vida. Diferente es que tenemos que tener mucho cuidado de cuándo debemos tomar el sol. Para eso, ¿a qué tenemos que recurrir? Muy sencillo, a nuestra sabiduría, a mirar la historia del hombre sobre la tierra. ¿Cómo era esto? Desde que el hombre apareció sobre la tierra, en general los hombres eran cazadores, las mujeres y los niños eran recolectores. Entonces, siempre se salía muy temprano, apenas salía el sol, el ser humano salía ya sea a cazar, a sembrar, a recolectar. Y luego, hacia el mediodía, ya habían pasado 5 o 6 horas de labor, el hombre estaba cansado, tenía que descansar. Iba a su casa, a su choza, a la cueva, a alimentarse y a descansar. Y hacía una siesta, que es muy sano hacer la siesta. Y hacía una siesta de 2 horas. Y luego, cuando ya eran hacia las 2 de la tarde, volvían nuevamente a salir para retomar sus labores hasta cuando se ocultaba el sol, para luego ir a descansar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Exactamente lo mismo. Tomar el sol si estamos de vacaciones, desde el momento en que sale el sol hasta las 11, 11 y media del día, y luego dentro del mediodía no tomarlo, y a partir de las 2 de la tarde hasta cuando el sol cae se puede tomar sin ningún problema. En nuestra labor diaria, ¿cómo debemos tomar el sol? Con sabiduría, con esa inteligencia divina que hay dentro de nosotros y con la experiencia de lo que hemos conocido del hombre sobre la tierra. Entonces, no necesitamos ir a unas vacaciones a la playa, al mar, y quedarnos 5 horas seguidas, 6 horas seguidas en el sol para buscar inmediatamente llegamos a un bronceado maravilloso. Disfrutemos de las vacaciones con nuestra familia, jugando, corriendo, nadando, y dentro de ese proceso normal nuestra piel va a tomar ese tono maravilloso que tanto deseamos. En nuestra vida diaria con los niños en el colegio, no necesitamos llenarlos de bloqueador solar, de protector solar. Necesitamos que mínimo 20 minutos cada día el sol toque la piel de nuestro cuerpo sin ningún químico en nuestra cara, en nuestras manos, para generar la vitamina D. Esa es la forma de proteger a nuestra familia. Ahora, es importante, nosotros dijimos en la conferencia, al final de la conferencia anterior, que era importante que averiguaran sobre disruptores endocrinos. Espero que hayan investigado. La mayoría, no estoy diciendo todos, la mayoría de los protectores solares, de los bloqueadores solares, tienen disruptores endocrinos. ¿Qué son? Son falsas hormonas, como suena, falsas hormonas que dañan la química del organismo. Nuestro organismo funciona parte electromagnéticamente y parte con la química. Y parte de esa química del organismo es a través de las hormonas que segregan las glándulas. Pues los productos químicos tienen falsas hormonas
que entran, engañan a nuestro sistema, a nuestro cuerpo y nos hacen engordar, nos hacen sentir depresión, nos hacen sentir múltiples enfermedades y molestias que ninguno queremos padecer. Por eso recordemos que todo lo que metemos a nuestra boca es exactamente igual a lo que aplicamos en nuestra piel, que va a dar a nuestro intestino. Recordemos que el intestino es el segundo cerebro, que tiene millones de neuronas y está encargado de manejar todo el sistema defensivo del organismo. Entonces, importante recordar, tomar el sol con nuestra piel tal como Dios nos la dio. Otro tema importante que debemos tener en cuenta: no debemos tener miedo, no podemos vivir con miedo. ¿Y cuál es el peligro de vivir con miedo? Si nosotros salimos a la calle y estamos muy asustados, cualquier cosa nos asusta, podemos tener un accidente. Vamos andando por el andén, se acerca una cicla, podemos saltar, bajarnos del andén por el miedo y tener un accidente. El peor consejero es el miedo. Recordemos que cuando nosotros tenemos miedo, el funcionamiento del cerebro se aísla y solamente una pequeña parte del cerebro, que se llama la amígdala, se encarga de manejar las funciones vitales para proteger nuestra vida. Cuando nosotros tenemos miedo, como una persona que se está ahogando, lo que hace es que se agarra de lo primero que puede para tratar de salvar su vida. Entonces, cuando tenemos miedo, lo que hacemos es creer en cualquier cosa. Y de ahí es de donde se nutre la industria para llenarnos de todos los productos para solucionar nuestros miedos. No le tengamos miedo al sol, investiguemos sobre el sol y de esa forma tendremos una vida maravillosa. Desde cuando nacieron nuestros padres, nos enseñaron que hay que temerle al sol. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioleta del sol son malos para la piel y porque la capa de ozono está dañada y esos rayos nos dañan. Debemos revisar estos conceptos, miremoslos. Entonces, primero, ¿dónde está el hueco de la capa de ozono? En la Antártida, en el Polo Sur, en el sitio más frío de la Tierra, donde viven los pingüinos. ¿Quién más vive en el Polo Sur? Ninguno de nosotros. Justifica que nosotros tengamos miedo por el hueco de la capa de ozono cuando ninguno de los seres humanos vive en el Polo Sur. Ahora, hace unos pocos días, la misma NASA certificó que de forma milagrosa se cerró el hueco de la capa de ozono. El hueco más grande está prácticamente cerrado. Entonces, no hay razón para temerle al sol por la capa de ozono. Revisemos el concepto de los rayos ultravioleta. Hay 3 clases de rayos ultravioleta, todos de la línea UV, UVA, UVB, UVC. Los rayos UVA son los que llegan a la Tierra realmente. Esos rayos son los que permiten que exista la vida en la Tierra. Si no existieran esos rayos, no sería posible la fotosíntesis, en la cual la luz lumínica, la luz electromagnética, se convierte en energía química a través de las plantas para producir los alimentos, o para producir el oxígeno, o también los rayos ultravioleta calientan el mar, generan las corrientes marinas y afectan todo el clima del planeta. Es decir, en pocas palabras, si no existieran los rayos A del Sol, no existiría la vida sobre la Tierra. Los rayos UVB son los rayos que son de onda mucho más corta y normalmente el 95% de ellos son absorbidos antes de entrar a la Tierra. Y los rayos UVC, el 99% de ellos son absorbidos por la atmósfera, que son los de la onda mucho más corta. Entonces, si usted entra a internet y busca
¿Cuáles son los rayos buenos del sol para el ser humano? No encuentra prácticamente ninguna página que le diga a usted cuáles son los rayos buenos del sol sobre la Tierra. Pero si usted entra y busca cuáles son los rayos malos del sol para el hombre, le aparecen todos y le aparecen cientos de páginas. ¿Por qué? Porque hay un negocio gigantesco detrás de ello. Existe la venta de gafas para protegernos de los rayos ultravioleta del sol, existen todos los filtros que venden para las ventanas, para los carros, existen los protectores solares y miles de medicamentos que se le venden a los seres humanos porque no permitimos que los rayos ultravioleta toquen nuestra piel y entonces nuestro sistema inmunológico no funciona y gracias a eso tenemos cientos de enfermedades que generan millones de utilidades para la industria. Esta información usted la puede corroborar y debe corroborarla. Y seguramente llegará a la conclusión después de estudiar profundamente esto, es decir, no existe ninguna razón para que nosotros nos bañemos en protector solar todos los días y a nuestros niños, no existe ninguna razón para tenerle miedo al sol. Sin embargo, créamelo, mañana nos despertaremos y nos aplicaremos protector solar, porque el hombre es un animal de costumbres. Por eso es muy importante verificar esta información muchas veces. Es importante ver este documento, esta charla muchas veces, para que interioricemos que no existe ninguna razón lógica para tenerle miedo al sol. Utilicemos la sabiduría que Dios nos puso para vivir nuestra vida. Nuestro Padre, el Creador del universo, Él no se equivocó durante... El objeto de estas charlas es compartir con ustedes la experiencia de una familia que ha tenido que recurrir a la investigación, a la sabiduría que nos ha puesto nuestro Padre dentro de nosotros para poder recuperar nuestra salud, para poder tener una vida libre de medicamentos, de médicos, de procedimientos, de cremas costosísimas. Con Sue comprábamos unas cremas costosísimas. Siempre que íbamos al médico después de vacaciones, el médico nos regañaba porque decía es que no le protegen la piel a Sue. A ver, Sue, cuente a ver, ¿cómo es que era, qué era lo que pasaba en las vacaciones? Diga a ver. Cuando nos íbamos de vacaciones, siempre mis padres me untaban completamente con bloqueador solar. Quedaba blanca. Después yo me metí a la piscina unas pocas horas y después salía y mi piel parecía cartón. Sue tiene un tipo de piel muy especial, diferente al de mis otras hijas. Entonces ella nomás con que llegue a tierra caliente ya cambia la textura de la piel, ya cambia el color de la piel. Pero la verdad es que la piel quedaba como un verdadero cartón, era terrible, era impresionante. O sea, nosotros a las pocas horas salíamos de la piscina, le quitábamos el protector solar y luego la bañábamos en cremas hidratantes para tratar de proteger su piel y así era todos los días, 8, 10 días, 5 días, lo que estuviéramos en vacaciones. A ver, cuente a ver, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Qué es lo que se aplica en la piel cuando va a vacaciones? Únicamente aceite de coco. El aceite de coco. Luego contaremos sobre el aceite de coco, pero el aceite de coco es una solución maravillosa. Nuevamente, muchas gracias por permitirnos hacer parte de su vida. Por favor, el sol es indispensable. Si no tomamos sol todos los días, genera muchas enfermedades porque el sistema inmunológico no funciona. Además, genera depresión, tristeza. Mire, en los bebés,
Cuando nacen les da ictericia si no se les coloca el sol. Por eso a los ancianos muy adultos se sacan al sol. El sol es indispensable. Les pedimos por favor que si la información que damos a través de estas conferencias es importante para ustedes, las vean varias veces. ¿Por qué razón? Porque un buen libro se lee 3 veces, mínimo. La primera vez para enterarse, la segunda vez para entenderlo y la tercera vez para comenzar a interiorizarlo. El ser humano aprende por repetición, nosotros aprendemos por repetición, así aprendimos a leer, aprendemos a escribir. Entonces, por favor, compartan esta información, estudienla, interiorícenla y disfrutemos de esa vida de salud en familia y feliz. Mi hija Nia quiere contarles algo relacionado con el siguiente video. Hable a ver. Por favor, papitos, quiten el wifi de sus casas. Es malo para todos y más para los niños. Por favor, papás. La siguiente conferencia será del wifi. Quiten el wifi de sus casas lo antes posible. No esperen a la siguiente conferencia. Quítenlo, por favor. Gracias. Gracias. Yo perdono y olvido el dolor del pasado. Yo agradezco lo que me enseña el presente cada día. Yo creo en el futuro maravilloso que me espera.